Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Brian Cruz. Espero que todos estén muy bien. Estamos muy felices por que compartamos esta clase con ustedes. Espero que sea de mucho provecho. Parte del curso que tenemos es de café exitoso en mercados actuales y la clase que tenemos hoy es prevención del trabajo infantil y forzoso en espacios seguros para la niñez, que a veces tomamos muy a la ligera este tema o no lo tenemos en consideración, pero hoy con el máster Emerson, que es un especialista en este tema, pues vamos a aclarar todas las dudas, ¿verdad? Y espero que sea de mucho provecho la clase de hoy. Ayer tuvimos un buen número de participantes, bastante activos, eso nos alegra bastante, la verdad, de que hayan hecho muy buenas preguntas, estuvieron muy atentos a lo que habló ayer Olenka y eso nos da bastante satisfacción, ¿verdad? Y esperamos que hoy sea igual de mucho provecho para ustedes. Esperemos que igual tengan muy buenas preguntas, esperamos que se las podamos responder todas hoy de manera muy puntual. No duden en hacer las preguntas, ¿verdad? Nosotros vamos a estar igual anotando, se las vamos a llegar a todas las que sea posible. Y esperemos que hoy tengamos igual toda esa atención, ¿verdad? Igual saludamos a todos los que nos están viendo, tanto aquí por Zoom, por YouTube, por Facebook, por Telegram. Y la verdad esperamos que todos podamos tener una buena experiencia el día de hoy. Vamos a hablarle un poco sobre nuestro expositor el día de hoy, ¿verdad? Él es el Máster Emerson Ulloa, especialista en desarrollo y transformador. Con 14 años de experiencia laboral con ONG, desarrollo humano e implementación de programas y proyectos en poblaciones rurales en énfasis en niñez, juventud y liderazgo local con un enfoque en derechos humanos y trabajo social. Y la verdad nos alegra mucho de tenerlo esta noche, ¿verdad? Ya que sabemos que su conocimiento va a ser de mucho provecho para nosotros y de esta manera pues podamos abrir un poco más el conocimiento que tenemos, ¿verdad? Sobre este tipo de trabajos, ¿verdad? Y que no tengamos, o si lo hemos normalizado, pues él nos va a aclarar las dudas para podernos desempeñar, ¿verdad? Sé que trabajar en estas ONG y este tiempo de trabajo para él, pues le ha llenado de mucho provecho, ¿verdad? Y lo ha llenado con muchas capacidades para darnos esta charla y la verdad lo sentimos bastante orgulloso de tenerlo aquí, ¿verdad? Eh, si quiere, ya puede empezar con la clase. Bien, muchísimas gracias, Brian, y pues un saludo a todos los jóvenes caficultores que de alguna manera u otra pues están haciendo y realizando algunos esfuerzos a nivel de sus comunidades, pues para mejorar los entornos en los que ustedes habitan y sobre todo pues esos entornos en los que los niños y niñas pues se relacionan. La intencionalidad pues de este espacio es brindarles a ustedes algunos temas, algunas herramientas que les permitan tener una mejor perspectiva, ¿verdad? De cómo podemos ser buenos en lo que hacemos, en este caso en el rubro del café, pero bajo ciertas dinámicas o cumplimiento pues con algunas normativas nacionales e internacionales. Así que gracias por el espacio y bueno, ¿qué temas vamos a ver ahora? Creo que quizás nunca es suficiente para ver toda la temática que podemos ver con respecto al tema de trabajo infantil y aquellas formas o mecanismos de cómo prevenirlo, de cómo realizar acciones para mejorar estas situaciones. Sin embargo, pues tenemos una propuesta, ¿verdad? Y esta tiene que ver con dar esas definiciones conceptuales de lo que se refiere el trabajo infantil, hablar un poco del contexto histórico en el que el trabajo infantil pues se ha venido desenvolviendo, porque esto no solamente ocurre en Honduras o en los países de Centroamérica o Latinoamérica, sino que trabajo infantil pues los tenemos en todo el mundo en diferentes formas y diferentes sectores, ¿verdad? También vamos a hablar un poco acerca de lo que son las peores formas de trabajo infantil, con énfasis pues en lo que es el trabajo forzoso, ¿verdad? ¿Qué es y qué no es trabajo infantil? Eso es muy importante para tomarlo en cuenta, así como la diferencia entre lo que es trabajo infantil y lo que es una transferencia de conocimientos. También vamos a conocer un poco la experiencia de una cooperativa que se llama Coaquil, ¿verdad? Y cómo esta cooperativa, a través de las intervenciones que está beneficiando a niños y niñas siempre en el marco del rubro del café. Cómo se aprovechan también esos espacios para poder tener pues un nuevo empalme generacional
¿verdad?, de productores de café. ¿Cuáles son esos riesgos del trabajo infantil en la cadena de producción del café y cuáles son esas causas y consecuencias que podríamos tener nosotros una vez que establecemos o identificamos que existe trabajo infantil? Pero para ello, pues va a ser importante que podamos eh, conocer cuáles son esos conocimientos que ustedes ya tienen con respecto al tema o la temática de trabajo infantil. Aquí pueden ver ustedes que hay un código QR, pero sé que también ya les mandaron un link a este chat para que ustedes se puedan conectar y puedan contestar estas tres preguntitas que están bastante sencillas. La primera de ellas dice, en Honduras, ¿hasta qué edad se considera que una persona es niño o niña? Esta pregunta es muy importante porque recuérdense que de ahí parte si estamos hablando de trabajo infantil o no. La siguiente pregunta nos dice, ¿cuál no es una acción que puede realizar una comunidad para contribuir a prevenir el trabajo infantil en la cadena de café? Y aquí pues tienen ustedes 5 opciones para que puedan ayudarnos con sus respuestas de acuerdo a lo que ustedes consideran, ¿verdad? Recuérdense que esto solamente pues es una pasada inicial para posteriormente revisar esos contenidos al final y ver cuál ha sido pues el aprovechamiento de tiempo y de aprendizaje. Y por último, ¿verdad? ¿Por qué es importante para el sector café erradicar el trabajo infantil? Y aquí de igual manera, pues ustedes tienen una serie de opciones que les van a permitir, pues, darnos algunas ideas de lo que ustedes creen o consideran. Entonces, en esta última podemos ver, ¿verdad? Para cumplir con normativas nacionales e internacionales, evitar sanciones, porque mejora la reputación del sector café, para garantizar el bienestar o educación y desarrollo de la niñez. Entonces, aquí, pues, importante que ustedes tomen en consideración esto para que nos ayuden contestando, ¿verdad?, en cada uno de esos lugares. Por aquí miramos la respuesta, ¿verdad?, de cómo se han ido comportando y ya miramos que tenemos varios de ustedes que ya han ido contestando. Entonces, animarles, ¿verdad?, para que lo puedan seguir haciendo, para que puedan colocarse, ¿verdad?, en este código QR o ya sea en encuesta que les compartieron a ustedes en el chat y puedan ayudarnos a completar. Aquí miramos, por ejemplo, que dice ¿cuál no es en Honduras? ¿Hasta qué edad se considera que una persona es niño o niña? Tenemos un 67%, ¿verdad? Que ya contestó que dice 18 años y pues tenemos un 38% o 14 personas más bien que dicen que la edad es de 14 años. Si miramos la siguiente, por ejemplo, dice, ¿cuál no es una acción que puede realizar una comunidad para contribuir a prevenir el trabajo infantil? Y miramos que ya tenemos un 64% de personas que dicen reducir la edad mínima de trabajo infantil hasta 10 años. Por ejemplo, otros dicen fomentar la asistencia escolar y proporcionar becas. Entonces, esas son como las diferentes eh, respuestas que ustedes están colocando. Entonces, la idea del día de hoy es poder fortalecerles y que tengan pues un mayor aprendizaje. Y por último, ¿verdad? Porque es importante para el sector café erradicar el trabajo infantil. Y bueno, pues aquí ya tenemos un 56% que mencionaban que tanto la A como la B y la C pues son las respuestas correctas. Entonces, ahora sí vamos a entrar en temática. Los que no lo han logrado hacer, pues pueden continuar, ¿verdad? Haciéndolas ahí mientras desarrollamos este espacio. Antes de entrar en materia y hablar de lo que es el trabajo infantil, es importante que podamos verlo desde una perspectiva de la importancia del trabajo infantil en la caficultura. Y estamos muy bien sabido que el trabajo infantil, como decía al inicio, no solamente es algo que lo vemos en la cadena de producción de café, sino que lo vamos a ver en diferentes sectores. Pero el tema que a nosotros nos mueve y que nos convoca es el tema de la caficultura. Aquí tenemos nosotros 4 razones importantes de por qué pues debemos nosotros prevenir el trabajo infantil en la caficultura. En primera instancia, porque prevenir el trabajo infantil es un tema de derecho de la niñez. Los niños y las niñas no deben de trabajar, sino que deben de estar en espacios seguros que les permita a ellos desarrollarse como niños y niñas. Esto tiene que ver con el juego, tiene que ver con el entretenimiento, tiene que ver con aquellos espacios de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, en primera instancia, por un tema de derecho. En segundo lugar, hablamos de la calidad del producto. Entonces, en muchas ocasiones hemos pensado que el café de calidad solamente es aquel por aromas, aquel por textura y por todos aquellos criterios o aquellas calificaciones que nosotros colocamos en el café.
pero también un café es de calidad si ese café no ha sido cortado o no ha sido producido con mano de obra infantil involucrada. Y este es un tema súper importante para los mercados internacionales que le dan una súper relevancia a cómo el café que ellos están consumiendo ha sido producido o ha sido cosechado. También tenemos una tercera que nos habla de un impacto social. Cuando nosotros evitamos el trabajo infantil, entonces automáticamente nosotros estamos ya cerrando un ciclo de pobreza en las familias. ¿Por qué razón? Porque estamos en un cumplimiento de derechos de la niñez y eso pues impide que niños y niñas a tempranas edades opten por el trabajo infantil. Y por último, miramos que es una normativa internacional y aquí pues podemos conocer la Organización Internacional del Trabajo que nos dicta a nosotros ciertas acciones o ciertas normativas que debemos de cumplir para no infringir normativas nacionales. Recordemos que no solo estamos nosotros normados por normas nacionales, sino que también por normas internacionales. Pero bueno, cuando hablamos de trabajo infantil, también es importante y es un factor muy importante saber quién es un niño o una niña. Y bueno, aquí nosotros encontramos un dato muy importante, que este dato pues nos lo da a nosotros la Convención de los Derechos del Niño o de la Niña. Y nos dice en su primer artículo que para efectos de esta convención vamos a entender por un niño o por niña a todo ser humano menor de 18 años de edad, ¿verdad? Entonces, para la Convención de los Derechos del Niño o de la Niña, un niño o una niña se refiere a aquella persona menor de 18 años de edad. Entonces, por ahí a ustedes se les contesta la primera pregunta y de igual manera en Honduras también, ¿verdad? Recuérdense que ya hablamos de Honduras en esa primera pregunta. Y bueno, esto aplica tanto para Honduras como para los demás países. La mayoría de edad de un niño o de una persona se alcanza arriba de los 18 años de edad. Ahora bien, creo que la pregunta más importante que nosotros no podemos hacer, bueno, ¿existe trabajo infantil en la cadena de producción del café? Y bueno, me gustaría saber qué creen ustedes, que si realmente esto existe o no existe. Entonces, tal vez ahí en el chat ustedes pueden ayudarme, ¿verdad? A contestar si ustedes creen que existe o que no existe trabajo infantil en la cadena de producción del café. Y bueno, mientras ustedes contestan por ahí, en efecto, pensaríamos nosotros que en efecto sí existe mano de obra infantil en la cadena de producción. Y la vamos a ver desde que nosotros tenemos un vivero para la selección del grano o de la semilla, hasta que nosotros trasplantamos esa plantita ya el lugar donde pues vamos a hacer nuestra parcela, el lugar donde vamos a hacer nuestra finca. Y también vamos a encontrar mano de obra infantil cuando cosechamos el grano, o sea, es decir, ya cuando es la producción. En un informe que yo realicé el año pasado en un departamento de Honduras, Santa Bárbara, revisábamos nosotros que el 87% de la mano de obra infantil en la cadena de producción del café la tenemos en la temporada de cosecha de café. Entonces, aunque tengamos, digamos, oportunidades de que los niños tengan alguna especie de intervención en la cadena de producción del café, un 87% se da en la temporada de cosecha, es decir, en las cortas de café. Entonces, miren qué importante, aunque lo tenemos casi en todo el ciclo, pero donde más se da es en la temporada de cosecha. En Honduras, esto de la temporada de cosecha, pues es un asunto que permite más, digamos, que los niños y niñas estén expuestos a trabajo infantil porque finaliza el periodo escolar, justamente cuando inician las cortas de café. Entonces, se salen de los centros educativos, los niños quedan libres en sus casas, los padres van a la corta y por ende, muy probablemente esos niños también van a las cortas de café. Ahora ven, ¿qué entendemos por trabajo infantil? Y aquí vamos a tener definiciones de acuerdo, ¿verdad?, a la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo. La OIT como organización nos dice a nosotros que el trabajo infantil es una violación de los derechos humanos fundamentales y que han demostrado ser perjudiciales para el desarrollo de los niños y de las niñas, pudiendo esto pues conducir a estos niños y estas niñas
a algunos daños físicos, algunos daños psicológicos, que de alguna manera pues les van a perdurar durante toda la vida. Entonces, vean, este es un tema bastante delicado, porque no solamente es una acción de violación de los derechos humanos, sino que es algo que va a ser muy perjudicial por un buen lapso de tiempo. Y también, en el caso de Honduras, según el protocolo de actuación de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, nos dice que el trabajo infantil es toda actividad que implica la participación de niños y niñas menores de 14 años de edad. Entonces, aunque lo que hemos venido viendo nos da a nosotros un parámetro de que niños menores de 18 años son los considerados en la Convención de los Derechos, por ejemplo, de los niños, pero para Honduras, la actividad que implica trabajo infantil y para ser catalogada como trabajo infantil implica una edad mínima de 14 años. Entonces, las actividades abajo de 14 años para los niños y niñas en Honduras es reconocida como trabajo infantil. Ahora bien, ¿qué estadísticas tenemos de trabajo infantil en el mundo y también en Honduras? Bueno, si ustedes se fijan, por ejemplo, desde el 2000 teníamos una alta con más de 2.45 millones de niños y niñas a nivel del mundo que estaban expuestos a situaciones de trabajo infantil. Y como ustedes verán, esto es un dato bueno, de alguna manera esto ha venido disminuyendo hasta el 2020. En el 2020, de 245 millones que reflejaron en el 2000, al 2020 nosotros estamos registrando, ¿verdad? Según la OIT, 160 millones de niños y niñas en situación de trabajo infantil. Pero una vez que conectamos con la pandemia, estos números subieron, ¿verdad? Y es muy probable que al día de hoy, a nivel del mundo, pues estamos hablando de más de 180 millones de niños y niñas en situaciones de trabajo infantil. Y bueno, ¿cuáles son esos grupos etarios? Aquí los pueden ver ustedes. Tenemos grupos etarios desde los 5 hasta los 11 años. Tenemos niños y niñas de los 12 a los 14 años en situaciones de trabajo infantil. Y tenemos situaciones de trabajo infantil también registradas desde los 15 hasta los 17 años. Y aquí los pueden ver cuántos niños, cuántas niñas. Y como podrán ver ustedes, los mayores, los mayores índices de trabajo infantil son reportados en niños, ¿verdad? O sea, aquí hablamos de que de 5 a 11 tenemos un 10.9% de niños, de 12 a 14, 11% de niños contra un 7.5% de niñas y de 15 a 17, 12.2%. Y esto es lógico porque recuerden ustedes que los niños en el área rural pues se dedican a muchas acciones, ¿verdad? Y como lo podrán ver ustedes en esta lámina, por ejemplo, en el sector agrícola representa el mayor porcentaje de trabajo infantil en el mundo. Como podrán ver ustedes acá, en el mundo, el sector agrícola representa el 70% de niños y niñas que están haciendo algún tipo de labor. Luego tenemos otros rubros, por ejemplo, o otros servicios, pero que no son tan significativos como el sector agrícola. Y bueno, como ustedes saben, en el sector agrícola nosotros pues encontramos el rubro del café. Ahora bien, en Honduras, ¿cuáles son los porcentajes? El tema de la caficultura, aunque no representa el 70% como el resto del mundo, pero sí nos está representando a nosotros un 36.4%. Y si se fijan ustedes en esos porcentajes que tenemos acá, la caficultura entonces sigue siendo el rubro donde mayor situaciones de trabajo infantil podemos encontrar. Y luego, pues tenemos otros rubros, ¿verdad? Que representan un porcentaje significativo, como el tema del comercio, por ejemplo, y otros. El año 2023 se llevó a cabo una encuesta a nivel de país en Honduras que nos daba datos específicos en temas de situación de trabajo infantil. Y aquí pueden ver ustedes un porcentaje. De la cantidad de niños y niñas menores de 12 años, encontramos un 21.8% que están en situaciones de trabajo infantil contra 2.5 millones de niños y niñas que se encuentran en ese rango de edades. Y como verán siempre, pues los niños en este caso representan la mayor cantidad en situaciones de trabajo infantil. Ahora bien, según el manual de implementación, ¿verdad? De los trabajos más peligrosos, complicados en los que podemos ver involucrados a los niños y niñas,
nos da tres situaciones importantes aquí. La primera tiene que ver con las peores formas de trabajo infantil. La segunda tiene que ver con el trabajo infantil peligroso por condiciones y un trabajo infantil peligroso por naturaleza. Entonces, por ejemplo, cuando nos referimos a peores formas de trabajo infantil, nos vamos a referir a aquellas situaciones o aquellos escenarios peores en los que los niños y las niñas pueden estar involucrados. Por ejemplo, el tema de la esclavitud, el tema de la venta de niños, el tema de servidumbre, el tema de niños que trabajan por deudas de los padres, condiciones de siervo o empleados, por ejemplo, en hogares, el trabajo forzoso, etcétera. Y también más abajo nos da a nosotros dos parámetros. Nos dicen, hay trabajos que van a ser peligrosos por las condiciones en las que se da y hay otros trabajos que van a ser peligrosos por naturaleza. Entonces, para este segundo, que tiene que ver con trabajo peligroso por condiciones, aquí tenemos el claro ejemplo del café, por ejemplo. El café no es peligroso, cortar el café no es peligroso por la naturaleza de cortar el café. Es peligroso por las condiciones en las que se da. Bueno, ¿qué significa esto? Que probablemente para un niño no signifique ningún riesgo cortar el grano, ¿verdad? Se para frente a una planta de café, corta el grano maduro, lo echa a su tumbilla, le decimos acá nosotros en Honduras. Eso no representa ningún peligro. Ahora bien, las condiciones en las que se corta el café sí son peligrosas. Por ejemplo, generalmente los terrenos donde está los cultivos de café son terrenos de montaña. Y esto puede implicar fracturas, puede implicar deslizamiento, etcétera, condiciones de peligro y de riesgo para los niños. Pueden encontrarse, por ejemplo, solos, en lugares solos, pueden encontrarse en peligros, por ejemplo, ambientales, etcétera. Entonces, las condiciones son las peligrosas. Ahora bien, tenemos otros trabajos peligrosos por naturaleza. ¿Y a qué se refieren esto? Bueno, simple y sencillamente, por ejemplo, cuando los niños y niñas van a regar un pesticida, van a regar abono, por ejemplo, van con un asadón, por ejemplo, a porcar, eso ya sabemos nosotros que por sí hacer ese trabajo conlleva un riesgo. Entonces, esos trabajos los vamos a llamar nosotros peligrosos por naturaleza. También podemos encontrar nosotros una selección, por ejemplo, de trabajos forzosos y cuáles son esas características para decir que un trabajo forzoso. Bueno, tiene que ver con la coerción o engaño, es decir, engañamos a un niño para que vaya a trabajar, condiciones peligrosas, por ejemplo, que son situaciones a las que los niños y niñas suelen estar expuestos, la privación de los derechos que puede ocurrir, por ejemplo, que les impida acceder a su educación, a jugar, que en vez de estar estudiando, por ejemplo, están trabajando, explotación económica, por ejemplo, a niños que no reciben una paga justa, sino que, bueno, si a un adulto le estoy pagando 200, a este niño por el mismo trabajo y en las mismas condiciones, solo le voy a pagar 100, por ejemplo. Entonces, eso es una explotación económica también. Por ejemplo, que tengamos a un niño la misma cantidad de horas que un adulto trabajando, esa explotación también. Y pues esto implica también un impacto a largo plazo, ¿verdad? Que pueden ser traumas psicológicos, pueden ser problemas de salud, pueden ser problemas crónicos, limitaciones en su desarrollo personal y profesional. Por ejemplo, yo conocí un caso en una finca de café que un niño se resbaló y justamente habían cortado un árbol de acacia cerca de la finca, el niño se resbaló y lamentablemente el niño fue a dar con unas ramas secas y esas ramas secas le ocasionaron un daño en su ojo que definitivamente lo perdió. Entonces es un daño irreversible que queda en la vida de este niño y de esta niña a causa de una situación de trabajo. Entonces, ¿cuáles son algunos ejemplos que podemos tener nosotros de trabajo forzoso? Bueno, podemos ver las ventas ambulantes. La mayoría de estos niños que andan en ventas ambulantes no andan por gusto propio, sino que andan porque sus padres los están obligando a hacer ese tipo de trabajo. La agricultura. Yo conocía niños, yo trabajé no hace mucho con un proyecto eh, que se dedicaba justamente a cuidar niños durante la temporada de cosecha de café y hacer algunas acciones para la prevención de trabajo infantil. Y muchos niños a mí me decían que ellos no querían ir a la finca de café, pero que sus papás los llevaban obligados.
Entonces, ahí podemos ver nosotros claramente un trabajo forzoso. Tenemos niños en la recolección de desechos, por ejemplo, niños que caminan recogiendo latas, que caminan recogiendo botes, por ejemplo, también son niños que son forzados a trabajar. Niños que trabajan en albañilería, niños que trabajan en la minería, por ejemplo. Hablamos de aquí un lugar en Honduras, por ejemplo, el Corpus, un municipio en Choluteca. Ahí muchos niños y niñas probablemente tienen acceso a trabajo en las minerías, ¿verdad? Entonces, eso es una situación de peligro y que pone pues su vida en riesgo. Ahora bien, aquí hay un dato importante y es, bueno, cuántas horas es permitido según la ley, en este caso en Honduras, que un niño o niña trabaje. Y esto pues nosotros lo tomamos del convenio 138 de la OIT, ¿verdad? Que fue ratificado en Honduras. Y aquí nos dan algunos rangos de edades. Como podrán ver ustedes, no todo es trabajo infantil. Hay algunas cosas que son catalogadas como trabajo infantil y otras que definitivamente no son trabajo infantil. Por ejemplo, un niño o niña menor de 14 años no debe de realizar ninguna acción o actividad. ¿Por qué razón? Porque si, según la normativa en Honduras, si este niño o niña es mayor de 14 años, puede ser algunas actividades, ya lo vamos a ver acá abajo. Pero si este niño o niña es menor de 14 años, no debería hacer ningún tipo de actividad. Entonces, la conclusión nos dice a nosotros que si hay un niño o niña menor de 14 años que está haciendo un tipo de trabajo, ¿es considerado trabajo infantil? Sí, sí es considerado según la normativa, ¿verdad?, de trabajo infantil en Honduras. Niños de 14 a 16 años pueden trabajar en una jornada de 4 horas máximo en actividades que no sean peligrosas o que no representen un peligro para ellos. Y los niños de 16 a 18 años pueden trabajar una jornada máxima de hasta 6 horas en actividades que no sean peligrosas. Y por acá también tenemos algo muy importante. Ningún niño o niña puede trabajar horarios nocturnos, ya sea que tenga 14 años, 16 años, 17 años, según la normativa de trabajo infantil en Honduras, nos dice que un niño o niña no puede trabajar en horarios nocturnos. Ahora les voy a presentar un videito que nos va a dar una perspectiva del trabajo infantil en algunos sectores en el país. Espero que lo puedan disfrutar. Comencé a trabajar desde los 10 años y el motivo porque se trabajó desde una edad así por falta de dinero, falta de alimentación así en el hogar. Yo decidí ir a cortar café porque tengo que comprar los útiles del siguiente año. Y también por ayudar a mi madre. Ayudo a mis padres nada más a cortar, más me dedico a apuntar los cortadores de café. Yo trabajo sí, en una empresa y realizo el trabajo de lo que es la quiebra de semilla. Yo estudio los fines de semana por la razón que los días de semana yo trabajo, pero es por época para ayudar a mis papás. Me vine por aquí a trabajar porque yo me consta que tengo que estudiar y ya después cuando sea un profesional y tenga un trabajo, ayudarle a mi familia, a mi mamá y a mis hermanos, ¿no? A que sigan estudiando, que tengo hermanos pequeños también. Aquí el sistema económico es bastante bajo, pues por eso tengo que ayudar, porque a veces no me siento muy cómodo en casa porque solo haciendo nada, entonces me siento más cómodo trabajando y a la vez estudiando. Bueno, pues ha sido un poco difícil, porque a veces cuando yo venía de la escuela tenía que ir a trabajar, y luego cuando venía a trabajar en la noche hacer las tareas, entonces al día siguiente ya estaba full, entonces estaba rendido de ir a la escuela y luego volver así, repetir el mismo periodo y a veces no llevaba tareas a la escuela o a veces no trabajaba bien en la escuela, en el trabajo, por andar pensando así. En las ciudades encontramos más de 100.000 niños y niñas en situaciones de trabajo. Y el trabajo pues, infantil causa situaciones de pobreza en las niñez. Es cierto que no es nada fácil porque el tiempo que tienen que dedicar para estudiar, ellos lo invierten en el trabajo donde trabajan.
y por eso ahí no pueden mantener muy bien los estudios ni también estar trabajando. Antes estudiaba todos los días, no trabajaba ni ayudaba a mis padres. Hoy sí trabajo allá y estudio los fines de semana. Bueno, yo estudio a distancia, estudio sábado y domingo. Los sábados me voy a las 9:40 porque tengo una clase de informática antes de entrar a clase. Los que trabajan ahí en esa comunidad, en esa empresa, trabajan pero no estudian. Si yo paso solo trabajando y ayudándole a ellos, mi vida se va a arruinar. Yo no voy a tener esas oportunidades que mientras estudiando voy a tener miles de oportunidades, ¿verdad? Siempre y cuando un estudio bueno y sea un buen estudiante. Yo lograría evitar de que mis hermanos trabajen, lograría evitar de que mis hermanos a veces falten o tal vez estudiar hacia distancia y no a presencial, porque creo que es un poco más fuerte la educación. Quiero estudiar, pero a la vez siempre seguir trabajando. Pero nada más de que ya he estudiado uno, trabaja ya en otras oportunidades y otros trabajos mejores. Yo estoy saliendo de mi bachiller, yo les digo que es bastante importante. A veces he tenido unas pláticas con ellos y me dicen que se arrepienten de haber dejado de estudiar porque ellos ya son algo mayores de edad. Me dicen que sí, se arrepienten porque como está el tiempo ahora, sin estudio prácticamente no vale nada. Muy bien, como podrán ver ustedes en este video anterior, Ariel nos decía a nosotros algo súper importante. Nos decía él, miren, es bien complicado trabajar, luego estudiar, luego venir a hacer las tareas y luego darle este ciclo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Al final este niño está cansado y dice, bueno, creo que el estudio no es muy importante para mí, deja el estudio y se dedica a trabajar. Entonces, al final es una persona que no se profesionaliza y bueno, deja sus estudios por trabajar. Y se entiende, como mencionaba Ariel, que la situación económica de la familia es bastante complicada y que por eso pues él se ve en la necesidad de poder hacerlo. Pero si ustedes se fijan más adelante, ellos dicen, bueno, a mí me gustaría que mis hermanos no trabajaran, ¿verdad? Que ellos no tengan que pasar esto que yo estoy pasando, que ellos se dediquen solamente a estudiar para poder cumplir sus metas. Entonces, estos son jóvenes reales, ¿verdad? De Honduras, en este caso, que nos comentan su situación personal que están pasando al interno de sus hogares y que muchas veces por situaciones de la pobreza, pues se ven obligados a poder hacer este tipo de acciones. Si ustedes tienen algo más que les gustaría comentar ahí en el chat, pues lo pueden escribir y en su momento pues me van a compartir por acá, ¿verdad? ¿Qué es lo que ustedes están comentando con respecto pues al video que acaban de ver? Ahora algo muy importante, ¿qué es y qué no es trabajo infantil? Primero miremos lo que es trabajo infantil. Trabajo infantil lo vamos a ver en 4 situaciones acá. Primera instancia es aquello que limita la educación de los niños y las niñas. Eso es considerado como trabajo infantil. Deja de estudiar por trabajar, es trabajo infantil. Deja de hacer las tareas por estar trabajando, es trabajo infantil. Está repitiendo grado porque no le quedó chance para estudiar o para hacer sus tareas porque estaba trabajando, entonces es trabajo infantil. Lo que imposibilita el tema de educación es trabajo infantil. Aquellas situaciones o condiciones peligrosas en las que los niños y niñas se desenvuelven. Por ejemplo, si los niños están utilizando herramientas que no deberían de usar para la edad o que son peligrosas, entonces esas condiciones son consideradas como situaciones en las que puede ocurrir el trabajo infantil. Que estas situaciones que realicen tengan un impacto en la salud. Vaya, por ejemplo, en la corta del café, los niños se asolean, pero también reciben agua. Entonces, esos cambios de clima hacen que los niños y las niñas se enfermen. Se mojan y luego cuando se quita el agua siguen cortando y se secan sus ropas con el calor de su cuerpo. Entonces, lo más seguro es que este niño puede lograr una pulmonía o puede lograr alguna situación respiratoria que le perjudique su salud. Y por último, que esta actividad que este niño o niña esté haciendo atente contra su integridad física y seguridad. Bajo estas 4 características, nosotros podemos considerar que una situación es trabajo infantil o no. Ahora bien, ¿qué no es trabajo infantil? Bueno, no van a ser trabajo infantil las tareas domésticas, por ejemplo.
¿verdad? Un niño o niña puede tender su cama, puede hacer su cuarto, puede ayudarle a su mamá a cargar el agua, puede ayudarle a su papá con algunas actividades en campo, siempre y cuando este niño o niña esté supervisado, ¿verdad? Ese es un elemento importante, porque hay padres que mandan a sus hijos a traer leña, le dan un machete afilado, ellos se van a traer leña y nadie lo supervisa. Probablemente este niño se pudo haber cortado por allá, le pudo haber ocurrido algo. Entonces, ya esas tareas domésticas se convierten en una situación de peligro si no están supervisadas. No es trabajo infantil aquella situación, ¿verdad?, que no pone en riesgo la seguridad o la integridad de los niños, los que no intervienen en su educación y aquellas actividades que son educativas. Por ejemplo, que el padre de familia le enseñe el negocio familiar al niño o a la niña. Eso no es considerado como trabajo infantil. Yo costuro, le enseño a mi hijo a costurar. Yo hago milpa, le enseño a mi hijo a hacer milpa, pero como transferencia de conocimiento. Yo me dedico a la producción de café, enseño a mi hijo a cómo producir el café, pero desde una perspectiva educativa, no desde una perspectiva de aprovechamiento del niño como mano de obra, sino como transferencia de conocimiento para lograr un empalme generacional. Ahora bien, ¿qué entendemos entonces por transferencia de conocimiento? Bueno, la transferencia de conocimiento tiene características y lo principal es que transfiere conocimiento, ¿verdad? Em, por esa razón, la transferencia de conocimiento no es reconocida como trabajo infantil, sino que como una actividad que ayuda a que los niños se fortalezcan en conocimientos que tiene el padre sobre un rol específico. Por eso vemos algunas veces que hay niños en los mercados. Los padres le están enseñando cómo vender, cómo tratar a un cliente, cómo hacer sumas, cómo si te pagó con 100, cuánto le vas a devolver, etcétera. Entonces, esa es transferencia de conocimiento. Un proceso educativo en el que se comparten algunas habilidades, alguna información o alguna experiencia que puede enriquecer la vida de este niño o de esta niña para hacerlo más resiliente ante las situaciones adversas que puedan encontrarse durante su vida. Esto puede incluir algunas actividades como enseñarles a cultivar plantas, a cocinar, a realizar tareas domésticas, etc. Los conocimientos deben de ser presentados de manera adecuada a la capacidad cognitiva, emocional y a la edad del niño, ¿verdad? No le vamos a poner a que este niño de 10 años se lleve estos 70 libras de café que cortó. No, ¿verdad? Porque eso no va a la capacidad ni a la edad de este niño o de esta niña. Entonces, asignamos tareas de acuerdo a la capacidad y a la edad del niño o de la niña. Y las actividades se hacen acompañar siempre de una persona que está ayudando a este niño a generar su máximo potencial. Entonces, tenemos una persona mentora. Le voy a enseñar a mi hijo cómo cultivar el café y se va con el niño y le enseña. Pero cuando este niño le dice, ¿sabes, papá? Yo ya no quiero estar en esto del café, me voy a jugar. El papá le dice, sí, vaya, hijo, vaya, juegue un rato, vaya, descánsese. Entonces, eso podemos llamar nosotros como transferencia de conocimiento. Y por otro lado, miramos lo que es trabajo infantil. Bueno, ¿qué es trabajo infantil en comparación a la transferencia de conocimiento? Que el trabajo infantil implica una explotación de los niños, la realización de actividades inapropiadas para su edad y que son peligrosas para su situación de salud, para su situación de desarrollo, para su situación educativa. Que éstas lleven una finalidad económica, que estas actividades realizadas no enfaticen en la capacidad cognitiva del niño, es decir, asignamos actividades que superan la capacidad cognitiva y la capacidad emocional y la capacidad física de los niños y de las niñas. Y por último, que estas actividades que realizan los niños y las niñas están siendo realizadas sin una supervisión de una persona mentora, ¿verdad? Solamente le asigna la actividad, usted le dice, vaya a traerme leña, vaya a traerme ese maíz y no va una persona adulta que lo pueda acompañar para realizar esas actividades. Pero miren, tenemos algunas situaciones muy bonitas, ¿verdad? Y que es importante poderlas compartir con ustedes. Por ejemplo, me gusta lo que está haciendo por acá, en este caso, una historia de bastante éxito para mí, que lo está haciendo aquí la cooperativa Coaquil. Esta cooperativa, por ejemplo, ha llevado el trabajo que hace corporativo, pero también un trabajo muy cercano a la niñez. Esta iniciativa ubica a los niños y niñas entre las edades de 8 a 12 años, que son hijos e hijas de productores,
o son miembros activos de esta cooperativa, los ubica en una preparación para el futuro en la caficultura. Estos niños y niñas son capaces de manejar los protocolos de adecuación, por ejemplo, de catación, de perfilación, etcétera, y preparación y comercialización, por ejemplo, ¿verdad?, de microlotes. Aprenden también todo sobre el proceso, desde la selección de la cereza, desde el semillero, y esto pues les permite a los niños y las niñas ir teniendo una visión diferente de lo que es el rubro del café. Porque en el sector cafetalero normal, si nosotros preguntamos a un niño o niña, ¿qué sabe del café? Pues él dice, no, pues es lo que cortamos y es lo que tomamos. Pero aquí aprenden una situación diferente. Saben que el café tiene textura, tiene propiedades, tiene características y esto lo hace esta cooperativa. Entonces, hoy les voy a mostrar al gerente, a la persona que ha llevado a cabo estas escuelas de niños y niñas y él nos va a comentar de qué se trata esta experiencia. Así que pongámosle mucha atención al ingeniero Miguel Ángel Rivera, ¿verdad? Que es el director de la Escuela Chapolas de la Coaquil. Mucho gusto a todos, mi nombre es Miguel Rivera. Para nosotros es un verdadero gusto poder presentar nuestra iniciativa. La escuela de nosotros es una escuela de formación de niños con edades comprendidas de 8 a 12 años, todos los niños hijos de productores. La iniciativa nace en el año 2021, ¿verdad? Fue una iniciativa propia, ¿verdad? Y luego quien se sumó a la iniciativa fue Coaquil como la empresa anfitriona donde yo trabajo. Creo que ahí fue donde empezó la escuela, pero la iniciativa es propia. Hoy en día soy el encargado del Departamento de Control de Calidad y Certificaciones de la cooperativa. La escuela, como les vuelvo a repetir, nació en el año de 2021. La cooperativa como tal nació en el año de 1991. Se llama Chapola, ¿verdad? El nombre de Chapola, porque lo relacionamos con el desarrollo fenológico del café. La chapola es prácticamente donde la plantita viene desarrollando sus dos hojitas, y nosotros lo comparamos eso con la edad de la que tienen los niños, ¿verdad? Porque es cuando una plantita está abriendo sus hojitas, igual los niños están en esa etapa donde están despertando su mente para poder conocer al mundo. Y tenemos una metodología enfocada en 5 ejes estratégicos que son manejo técnico, procesamiento post cosecha, tueste, catación y barismo, con una formación de 320 horas en 3 años. El enfoque de la escuela no es solo aprender solo catación y barismo, sino que es que los niños aprendan toda la etapa del desarrollo, desde el desarrollo fenológico del café, procesamiento y todo lo que comprende hasta llevar el café a una taza. Lo hacemos con el objetivo de que los niños aprendan temas de café para asegurar el empalme generacional en la caficultura de nuestro país. Eso, y empezamos la tercera generación con los niños. Decirles también que la primera generación no es que se quedó con los conocimientos y ahí se quedó estancada, no, sino que la primera generación que ya egresó, los estamos utilizando como instructores para las otras generaciones de niños que vienen. Para nosotros es una gran satisfacción el tema de la escuela. Creo que nosotros prácticamente el proyecto empezó como, yo le digo a mucha gente como jugando, pero ahora ya es un proyecto que nosotros lo vemos con muy buenos ojos, ¿verdad? Porque no es que estamos fomentando el tema del trabajo infantil, sino que nosotros estamos asegurando el futuro de la caficultura, ¿verdad? Porque la formación de los niños la hacemos en horas no escolares, ¿verdad? Lo hacemos los fines de semana y también lo hacemos en días feriados. Y como apoyo a los niños, nosotros les facilitamos a los mismos niños a que dentro del aula tenemos computadora, tenemos impresora para que los niños ahí se apoyen de las tareas de la escuela. Y como yo soy maestro, entonces yo les apoyo en algunas actividades de los niños que tienen necesidad, o sea que la formación no es solo café, sino que cuando ellos tienen alguna necesidad de hacer alguna tarea o algo, nosotros prestamos nuestro espacio. Muy bien. Creo que hay algunos escritos que han colocado en el chat y me llama mucho la atención con respecto a este tema de trabajo infantil.
Recuérdense que entre el trabajo infantil y situaciones de no trabajo infantil, pues hay una línea bastante delgada, ¿verdad? Que es lo que hemos venido tratando de profundizar y de aclarar en este espacio. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice Olga, mi preocupación es que los muchachos pues no trabajan y tampoco quieren estudiar. Eh, Fíjense que justamente la encuesta nacional de trabajo infantil que se hizo en Honduras en el 2023 también nos da algunos porcentajes de ninis, niños que no estudian y niños que no trabajan. Entonces, este es un tema mayormente social y que en la actualidad está relacionado con el tema de las redes sociales, que son niños que prefieren no estar estudiando, pero tampoco trabajando por una conexión íntima con redes sociales. Pero aquí es un tema ya un poco más, más cercano, digamos, a las situaciones familiares, al núcleo familiar, que debe de ser abordado desde esa perspectiva. Pero también nos dice Marlene, en mi humilde opinión, es fácil opinar, dice, pero lo correcto sería buscar una solución o ayudar. Porque les diré que hay pues productores que son ávaros, ¿verdad? Les dan mal comida, ¿verdad? A los corteros, puros frijoles parados. Por eso pues no les ayudan en las cortas de café. Fíjense que con este tema de qué podemos hacer en esta situación, mañana tenemos una clase muy importantísima que no se la deben de perder. Ahí vamos a hablar de algunas iniciativas que no es que podemos hacer, sino que ya se están haciendo en algunos territorios para la prevención del trabajo infantil y que ustedes pueden contextualizarlas, ¿verdad? En sus territorios como una acción que pueden Mucho hacer, gusto. ¿verdad? Para poder llevar a cabo lo que es la prevención de trabajo infantil. Pero bueno, miremos esta hermosa experiencia de una niña que ha participado en estas escuelas de catación de la Coaquil, ¿verdad? Y esto nos abre a nosotros la perspectiva de cómo puede cambiar un niño o una niña a raíz de un proceso formativo en el cual le podemos involucrar. Mi nombre es Kenzie Alejandra Portillo, tengo 9 años y me gusta mucho catar. El proyecto Chapola en sí son 2 años de formación, ¿verdad? Acerca de tema de catación, barismo, manejo técnico, beneficiado, todo lo que comprende el café. Fruto dulce, piña, pera, frutos rojos. Quiero dar gracias principalmente a Miguel y a Coaquil porque Miguel es un muy buen maestro. Siempre nos ha atendido muy bien y ha sido bien especial con nosotros. Entonces, ven, esta es una de las acciones que se pueden hacer a nivel de contexto con las asociaciones productoras de café, llevar a otro nivel. Por un lado, la venta del café, pero también qué valor agregado voy a dar al café y qué beneficio voy a otorgar a la población que esta cooperativa o esta asociación está atendiendo. Entonces, en este caso de la Coaquil es un gran ejemplo, ¿verdad? De cómo podemos ir un poco más allá y podemos hacer con los niños nuevas generaciones de productores con una mentalidad completamente diferente, porque seguro que estos niños se van a enchufar con el tema del café. Algunos son hijos de productores, otros solamente son miembros de la cooperativa, pero se van a enchufar con el café. Entonces, eso asegura, pues por muchos años vamos a tener producción de café, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, pero el día de mañana vamos a ver mayores detalles de qué acciones podemos hacer a nivel de territorio para poder llevar a cabo acciones que contrarresten la situación de trabajo infantil que tenemos actualmente. Pero bien, hablemos de los riesgos de trabajo infantil en la caficultura especialmente. Podemos tener varios riesgos, pero miremos 4 riesgos que tienen que ver directamente con la caficultura. Nos referimos a riesgos físicos, a riesgos biológicos y algunos riesgos ambientales. Por ejemplo, en el caso de los riesgos físicos, son todas aquellas situaciones que puede dañar o afectar a los niños y las niñas durante su actividad de corta de café. Los biológicos, situaciones como picaduras, por ejemplo, de animales, algunos insectos,
ambientales, la lluvia, el sol, que de alguna manera pues ocasiona daños también en la niñez y algunas situaciones sanitarias. Por ejemplo, no todas las fincas tienen módulos sanitarios, por ejemplo. No todas las fincas tienen agua potable, por ejemplo. En ocasiones los niños comen con las manos sucias, etcétera. Entonces, esas situaciones son situaciones de riesgo, pero podemos tener otros riesgos un poco más complicados, como el acoso, por ejemplo. Tenemos niñas de 15, 16, 17 años que están siendo acosadas por personas mayores ahí en la finca de café. Y un padre se encuentra pues inseguro porque no sabe qué va a pasar con su hija ahí o con su hijo también, ¿verdad? Tenemos maltrato, por ejemplo, personas de la finca de café que maltratan a los niños y niñas cuando botan el café, cuando quiebran las ramas, por ejemplo. Los mismos padres maltratan a sus hijos porque no se apuran en el corte, porque lo ven descansando, porque dice el niño que está cansado, porque dice que no quiere jugar, porque está jugando, por ejemplo. Entonces, podemos tener maltrato, agresiones, por ejemplo. Podemos tener a una persona que agrede físicamente a su hijo porque está botando el café, un capataz de una finca, por ejemplo, o el propio padre también está ejerciendo un tipo de dominio sobre este niño o esta niña porque el niño pues no está rindiendo en el corte de café. Tenemos situaciones de competencia, por ejemplo, el padre le dice al niño, mira, tu hermanito que es menor que vos está cortando más o está rindiendo más en el corte y vos no te apurás, etcétera. Y podemos tener pues algún tipo de discriminación. Mira que entre los niños ocurre mucho, por ejemplo, vos no te podés alzar ese saco, yo sí puedo, soy más fuerte que vos. Entonces genera una situación de competencia y de discriminación dentro de la finca de café. Entonces, como verán ustedes, los niños y niñas que están expuestos a trabajo infantil en las fincas de café se arriesgan o se exponen a situaciones como estas. No solo situaciones de picaduras, de mordeduras de animales, situaciones relacionadas a la salud, sino situaciones más complejas que tienen que ver con la dignidad, con la motivación, que tienen que ver con el autoestima de un niño o de una niña, ¿verdad? ¿Y cuáles son esas principales causas de trabajo infantil? ¿Qué es lo que ocasiona el trabajo infantil? Pueden haber muchas, pero aquí vamos a ver algunas de esas causas. Primera instancia, patrones culturales. Yo trabajé desde que tenía los 5 años o los 6 años, a mí me llevaron a trabajar, yo te llevo a vos. Aquí hemos cortado café toda la familia, vos también vas a ir a cortar café. Y cuando usted tenga sus hijos, ese ciclo se repite. Mi papá me llevaba, yo te llevo. Mi abuelo me llevaba, yo te llevo. Y esos son patrones culturales que se van replicando. Desigualdad de oportunidades. Por supuesto, sabemos nosotros que en nuestro medio, pues necesitamos tanto a niños como a niñas para que vayan a hacer cortes de café y que los padres de familia no tienen un acceso tan bueno a trabajos, por ejemplo, que les permitan a ellos economizarse o capitalizarse, sino que de alguna manera, pues la situación económica permite que padres de familia lleven a sus hijos e hijas a las cortes de café. La demanda de trabajo infantil. Bueno, la gente se está yendo para Estados Unidos. Ahora, pues, ya con un nuevo presidente que tenemos acá, nuevas directrices que se tienen en Estados Unidos con respecto a la migración, al TPS, la situación está cambiando un poco, pero pensemos hace 15, 20 años atrás, ¿verdad? O en los últimos 3 años. La mayoría de productores de café están mandando a sus hijos a Estados Unidos a cortar, a ganar dinero. ¿Y quién está cortando la finca? Las personas muy adultas o los niños y niñas, ¿verdad? Entonces existe una demanda de trabajo infantil. Y por último, por supuesto, la pobreza. La situación de pobreza de los diferentes países en vías de desarrollo o países subdesarrollados también, pues obliga a que las familias vayan completas a las fincas de café y que de alguna manera una madre de familia, por ejemplo, una madre soltera, pues su única fuente de ingreso es la corta de café, tiene 3 o 4 hijos por ahí y bueno, se los lleva a cortar café a todos ahí. Entonces la situación económica, el tema de la pobreza, definitivamente que es una de las principales causas de por qué existe trabajo infantil. Pero hablemos de las consecuencias. ¿Qué consecuencias tiene para un niño, para una niña la exposición al trabajo infantil? Primera instancia, existe un limitado acceso a la educación. Probablemente este niño o esta niña diga, miren, yo realmente en vez de estar estudiando, mejor voy a trabajar para ayudar a la situación económica de mi familia que está tremenda. Existe un limitado acceso a la educación.
La exposición a riesgos, por supuesto. Los niños y niñas que trabajan se exponen a muchísimos riesgos, ¿verdad? Desde violaciones, desde abusos, etcétera. Existen muchísimas situaciones. La vulneración de los derechos de la niñez, por supuesto. Podemos tener, y ustedes, yo sé que conocen historias de situaciones que han ocurrido. Por ejemplo, un padre de familia migró con sus hijos a una finca de café. Ahí esa muchacha conoció a un muchacho, ese muchacho se la llevó, le embarazó, allá al año o a los 2 años, en el peor de los casos, la muchacha vuelve, ya viene con un niño a la casa, una madre soltera, por ejemplo. Y así, otras situaciones que ustedes ya conocen. Y por supuesto, esto va a generar en los niños y en las niñas situaciones de un futuro incierto. Ahora bien, me gustaría reflexionar con ustedes en estas últimas preguntas que están por ahí. Aquí tienen un código QR y ahí pues ustedes pueden colocar también sus respuestas en el chat. Y vamos a dar unos minutitos por si hay algunas preguntas o algunos comentarios al final. Entonces, ayúdenme llenando esta encuesta final. Y la primera preguntita dice por acá, ¿cuáles de los siguientes casos sí se consideran trabajo infantil? Y aquí, pues, en función de lo que hemos venido hablando con ustedes, van a tener 3 opciones, ¿verdad? Que ustedes pueden colocar por ahí de que sí consideran ustedes que es o que no es trabajo infantil. ¿Cuáles son esos riesgos a los que se exponen los niños y las niñas en la caficultura? Que justamente lo acabamos de ver en este momento. Miramos algunos, probablemente pueden haber más, pero estos son como los mayores riesgos que hay. Y por último, ¿cuál de las siguientes situaciones que nosotros hemos visto es considerada como trabajo forzoso? ¿Verdad? Y aquí pues ya vamos a tener algunos elementos, por ejemplo. Entonces, vamos a ver cómo van estas preguntas ahora mismo y vamos a dejar que Brian pues nos pueda comentar cómo van desde la plataforma. Sí, la verdad, ha estado muy entretenida toda la charla, bastante conocimiento, la verdad, se agradece su participación, ¿verdad? Bueno, en el chat ha estado bastante activo, han hecho bastantes buenas aportaciones, algunas dicen, por ejemplo, de que la ley sí protege en este caso a los menores, pero la situación económica pues dificulta, ¿verdad? Esa parte. También está la parte de cómo juega el papel cultural, como usted lo acaba de mencionar ahora, ¿verdad? Que para ellos ya es normal que el niño trabaje en cierta zona, ¿verdad? Y eso pues va limitando un poco lo que son las acciones, ¿verdad? También había un comentario de un padre que él decía que tiene buena educación a su hijo, pero durante ciertas jornadas de café le ayudan la parte que es como de beneficiado. Entonces también es un aporte que él hace, ¿verdad? Que lo tiene siempre con educación, pero cuando tiene que ayudarle, pues le enseña, ¿verdad? Para no perder lo que es la tradición en el trabajo. La verdad ha sido bastante bien entretenido. También podemos ver que nos han estado viendo de varios países, ¿verdad? Una de las preguntas que hacían también era de cómo las empresas pueden ayudar a reducir el trabajo infantil. No sé si nos puede ayudar un poco con eso. Sí, muy bien. Vean, este es un tema para mañana también, para discutirlo, para Ok. ver, digamos, cómo esos espacios pueden ser seguros, quiénes pueden ser involucrados. Pero vean, tenemos exportadoras de café, por ejemplo, en los diferentes países, ¿verdad? Nicaragua es un país productor de café, Honduras, tenemos café en Guatemala, etcétera. Entonces, varios países de Centroamérica y Latinoamérica tenemos café, por ejemplo, y aquí existen cooperativas y exportadoras de café. Mañana vamos a ver cómo estas empresas se han conectado, se han enchufado con el rubro del café y están haciendo acciones para la prevención del trabajo infantil. Entonces, una de estas acciones que está haciendo las cooperativas es justamente lo que miramos hoy. Bueno, vamos a fortalecer el sector cafetalero, pero también vamos a pensar en los niños y niñas que están dentro de, ¿verdad? Y vamos a hacer algunas acciones que vayan en función de disminuir los índices de trabajo infantil. Porque miren, esto hay que hacerlo con los niños y niñas, porque digamos, romper el ciclo de niños y niñas que trabajan con los niños que ahora estamos cuidando, esa es la mejor opción, porque esos niños en algún momento van a ser padres de familia, productores de café, y lo que queremos es que justamente no hagan lo mismo que han hecho con ellos. Entonces, romper el ciclo de pobreza y romper el ciclo de trabajo infantil con los niños que ahora estamos cuidando es la mejor opción para poder lograr mejores
productores de café en el futuro y tener pues un mejor empalme generacional. Pero mañana, la clase de mañana va a estar muy, muy buena porque vamos a ver esos detalles de lo que ya se está haciendo para la prevención de trabajo infantil. Excelente, la verdad es muy interesante, ¿verdad? Yo les invito a todos mañana, ¿verdad? No perderse la clase con Emerson, ¿verdad? Porque si hoy fue bastante productivo, imagínense ya mañana también, ¿verdad? Hay que tenerlo. No sé si alguien del chat quisiera hacer algún aporte, hablar en el micrófono, que le quede alguna pregunta a él. Si no, podemos igual dejarlas para mañana, ¿verdad? Eh, un aviso antes de que hagan la pregunta es de que recuerden de tomarse la fotografía, ¿verdad? Viendo la pantalla en este caso para poder hacer el video de la graduación. Hay que tenerlo presente para ir ya tomando la fotografía, ¿verdad? Eh, también había otro comentario que hacían, era de, por ejemplo, de la explotación tanto de ciudad, pero también de la parte de trabajos rurales, que por ejemplo está el niño que está obligado a ir a trabajar en finca y está el niño que está obligado a pedir en las ciudades, ¿verdad? Que al final es una limitación para ellos, que ¿cuál cree usted que es más fuerte, un que trabajo así o de ser, de pedir, digamos? ¿Cuál cree que es peor? Muy bien, bueno, miren, los dos están considerados como trabajo infantil, ¿verdad? Nada más que en diferentes sectores, en diferentes zonas, pero vamos a ver trabajo infantil en el sector rural y trabajo infantil en el sector urbano. Por ejemplo, imagínense ustedes un niño que está pidiendo todo el día en un semáforo, por ejemplo, o que anda vendiendo dulces en un semáforo. Los riesgos ahí son eminentes. Un accidente, lo pueden secuestrar este niño para la venta de órganos, por ejemplo, o para el tema de trata de personas, por ejemplo. O sea, el tema de exposición a sol, a agua, a rechazo social, por ejemplo, a discriminación, etcétera. O sea, si hablamos de este niño de la zona urbana, pues ya miramos que tiene sus complicaciones. Pero nos vamos a la zona rural también. Bueno, un niño que está trabajando con un asadón, con un machete, en el sol, bajo agua, en climas no muy buenos y algunos que son zonas bastante resecas, por ejemplo. Entonces, no es un buen ambiente para un niño o niña. La verdad es que el trabajo infantil en ninguno de los sectores es bueno y no vamos a decir que uno de repente es como más tranquilo que el otro, ¿verdad? El trabajo infantil en ninguna de sus presentaciones es bueno para la niñez. Excelente, excelente. Gracias por aclarar esas duditas. Y pues creo que ya terminaríamos por hoy, ¿verdad? Se agradece la participación suya, Emerson, se agradece bastante. Igual esperamos a todos los participantes mañana. Vimos que tuvimos una buena audiencia de varios países, ¿verdad? Como República Dominicana, Perú, Venezuela, Colombia, igual aquí de Honduras, Nicaragua. Entonces, se agradece, ¿verdad? Espero que todos tengamos una feliz noche y daríamos por terminada hoy la clase de hoy, ¿verdad? Y estaríamos ya para mañana. Así que les agradezco a todos. Igual, feliz noche. Muchísimas gracias y feliz noche.